libro de Primera de Juan, en el capítulo 4, del verso 7 al 12. Amén. Primera de Juan está antes de Judas y antes de Apocalipsis. ¿Me confirman con un amén? Primera de Juan, en el capítulo 4, en el verso 12 al 17. Del 7 al 12, perdón. Amén. Amén. ¿Ya? ¿Listo? Confirmado. La lectura de la palabra la vamos a leer con la dirección del Padre, del Hijo y con la unción del amado Espíritu Santo. Amén. 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 Dice, nadie perdón. Sí está bien, 4:7. Amados, dice como prefacio, como tema principal, dice Dios es amor. Amén. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Sé tú añadiendo en esta noche conocimiento, sabiduría, discernimiento de tu palabra, Señor. Que esta palabra, Señor, cobre vida en esta hora, Señor. Sea una palabra rema, Señor amado, donde tú traes, Señor, ese pasto fresco, Señor, a tu pueblo, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú hablando a este pueblo y a mi vida conforme a tu propósito, Señor, y conforme a nuestras necesidades. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén, amén. Pueden tomar sus asientos. Me han dado como tema en esta noche descubrir quién eres en Cristo, sin importar las críticas o el pasado. Yo le decía al Señor, Señor, este tema está bien opuesto a lo que me hace leer. Pero conforme iba leyendo, el Señor, a través del amado Espíritu Santo, me iba dando la idea. Porque en la mañana la sierva dice, creo que no avanzamos a llegar. Pero ¿cuántos saben que tenemos que estar preparados? Amén. Amén. Todos los días tenemos que leer la palabra, alimentarnos de ella. Amén. Todos los días tenemos que estar listos aún para la venida de Cristo. ¿Cuántos esperan al novio? Amén. Amén. Dice aquí el tema, descubrir primero quién eres en Cristo. Dígale al que está al lado suyo, ¿quién eres en Cristo? Dígale, levanta su mano, ¿quién eres en Cristo? ¿Quiénes somos en Cristo? Dígale al que está al lado suyo, ¿quién eres en Cristo? Cuando viene la interrogante, porque quién, qué, cuánto, trae una interrogante, y dice la palabra de Dios, ¿quién eres en Cristo? Significa que Dios nos está dando la identidad de Él. No la identidad nuestra, porque la identidad nuestra ya la tenemos desde cuando nacimos, que vinieron y nuestros padres nos inscribieron en un registro civil y nos pusieron el nombre que tenemos. Entonces ya tenemos una identidad, como se dice, la cédula de ciudadanía. Pero también sabemos que nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, amén. Nuestra ciudadanía es en los cielos, amén. Entonces el Señor nos está diciendo, ¿quién eres en mí? Esa es una palabra que el Señor nos da para desglosar. ¿Quién eres en mí? Porque la palabra dice, ¿quién eres en Cristo? Amén.
amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Amén. Pero también me dice en primera de Juan, en el capítulo 3, hijos de Dios. Dice, mirad cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esa es nuestra identidad, el ser hijos de Dios. Amén. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cuando Él estuvo queriendo hacer muchos milagros en la ciudad donde Él nació, dice que Él quería hacer milagros en Belén de Judea, de donde Él había nacido. Pero dice la palabra de Dios que había mucha crítica entre las personas que vivían en ese lugar. Él no es Jesús, el hijo del carpintero. Él no es Jesús, el hijo de María. Él quiso hacer muchos milagros, pero se encontró con un pueblo incrédulo. Dice la misma palabra de Dios, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Amén. Una identidad que Dios nos ha dado. Amén. Pero aquí hay una característica que Dios nos manda a hacer. Amémonos los unos a los otros con un amor santo. Amén. Con un amor santo. El amor hacia los hermanos es un amor santo. Como Él nos ama. No es el mismo amor que tenemos nosotros hacia nuestro esposo, hacia nuestros hijos, hacia lo que nosotros ya amamos. No. El Señor aún dice que tenemos que amar hasta a nuestros enemigos. Amén. Y la esencia del amor es nuestro Señor Jesucristo. Lo refleja la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ese es el gran amor que Dios nos ha dado para nosotros adquirir una identidad en Él. Déjeme decirle, amado hermano, déjeme decirle, amada hermana, usted no es cualquier cosa. Dígale al que está al lado suyo, usted no es cualquiera. No eres cualquiera. Amén. Dígale al que está al lado suyo, dígale, usted no es cualquiera. Usted es una hija de Dios. Amén. Usted es un hijo de Dios. Comprado a precio de sangre. Amén. Es tan necesario descubrir nuestra identidad en el Señor. Efesios 2, del 4 al 5, si me ayuda media. Efesios 2, del 4 al 5. Amén. Lo leemos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aquí nos refleja algo, que fue Dios quien nos amó a nosotros primero. Fue Él el que nos sacó del fango, de la inmundicia, del pecado, de la muerte, donde el diablo nos tenía atados, donde muchas veces nos dice a nuestra mente, mujer, tú no vales nada. De pronto le dice al hombre, porque el punto es dirigido para las damas, pero es para toda la congregación. Cuando muchas veces viene el enemigo y te dice, eres fea o eres feo, o de pronto te dicen palabras que te agreden, que te hieren. Muchas veces recibimos palabras. Muchas veces te dicen, eres gordo, eres flaca, eres, como le decían a Eliseo, eres calvo, eres negrito, eres qué sé yo, pero no lo dicen en un sentido de algo bonito, sino que lo hacen en un sentido, se puede decir, de manera déspota. Lo he vivido. Yo digo que nunca voy a predicar algo que no he vivido. Amén. Muchas veces nos dicen palabras, no precisamente del esposo, nos dicen, mire la tal cosa, mire, y recibimos palabras.
Pero esa palabra no es del ser humano, sino es una palabra que la lanza el enemigo. Amén. Porque la misma palabra le dice que la lucha no es contra carne, no es contra sangre. Amén. Sino que el diablo, Satanás, que se levanta contra la mujer muchas de las veces para hacerle sentir menos que nada. Entonces aquí viene en la palabra el desamor. El desamor que significa la falta de amor, la falta de afecto. Amén. Yo leía un concepto donde decía algo que ya está sepultado, algo que ya no existe, algo que ya no hay. El desamor. De eso es experto el diablo, que el Señor lo reprenda. En ponerte en tu mente y en ponerte en tu corazón que no vales, que no sirves. No sé, en el tiempo de pronto, antes de venir a los caminos del Señor, muchas veces recibimos esa palabra. No vales para nada, no sirves para nada. Tengo que trabajar y mantenerte porque tú no, porque el trabajo de la casa no lo es valorar. Amén. Entonces, de ahí viene la palabra desamor. Y de ahí viene la baja autoestima. Y de ahí viene muchas cosas que el diablo empieza a poner en la mente tanto del hombre como de la mujer. El espíritu de suicidio. Mátate, no vales, no sirves. ¿Sí entienden? De todo eso se aprovecha el enemigo. Muchas de las veces, en un cierto tiempo, determinado tiempo, recibimos una palabra de maltrato. Amén. Es por eso que el Señor nos dice, ¿quién eres ahora? Porque el Señor dice en su palabra, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Las cosas viejas pasaron. Tenemos que tener un corazón perdonador, un espíritu perdonador para poder perdonar si algún día fue lanzado sobre nosotros alguna palabra de maldición. Perdonar. Y cuando uno perdona, verdaderamente perdona, recién viene el espíritu del amor, que es un fruto del espíritu, para poder amar aún al que una vez me hizo daño. Amén. Yo escuchaba un testimonio de alguien que no vino hoy y decía, tenía que entrar a las aguas, pero era necesario que para entrar a las aguas yo tenía que ir a pedir perdón a mi esposo, al que algún día fue mi esposo. Es duro. No digo que es fácil, es duro. A veces las agresiones marcan la vida, te marcan el alma, te marcan el corazón, te dejan huellas. A mí una vez me enseñaron en un curso de psicología en la cual estuvo que cuando golpean con un martillo, un clavo, un madero, lo golpean muchas de las veces, así se vuelve muchas veces el ser humano golpeado. Cogen un clavo y empiezan a dar con el martillo y hieren y hacen un montón de huecos en una tabla. Y luego para ellos es fácil o para ella es fácil decir perdóname cuando han dejado muchas heridas. Amén. Esa tabla nunca va a volver a ser la misma, porque fueron muchos agujeros en los cuales le dejaron en esa madera. Entonces, nosotros venimos a los pies de Cristo, pero nosotros venimos con un corazón, primeramente arrepentido y nuevo. Amén. Transformado, cambiado por el poder del amado Espíritu Santo. ¿Lloramos? Sí. Lloramos muchas de las veces porque en lo que nosotros lloramos nos estamos limpiando de lo que un día nos hicieron. Amén. Entonces, ¿qué viene el amado Espíritu Santo y empieza a renovar todo aquello? Esa es tu identidad en Cristo. Vamos a Miqueas 7:19. Si me ayudas, Brian. Y lo vamos a leer todo. Porque aquí, después de la coma que me mandaron el tema, dice, sin importar las críticas o el pasado. Amén. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Pero muchas veces el enemigo es así. ¿Yo a quién tengo que creerle? ¿Al diablo o a Dios? Si Él me dice a través de su palabra que Él va a echar a lo profundo de la mar el pecado, Él nunca
más se va a acordar de ellos. Amén. Él lo borra todo. Porque en el tema que me dieron, dice las críticas o el pasado. Muchas veces el Hijo de Dios recibe críticas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Hijo de Dios recibe críticas. Si lo haces bien, te critican. Si lo haces mal, te critican. Amén. Yo recuerdo muchos años atrás que mi esposo, cuando yo era piedra de tropiezo para mi esposo, cuando yo quería cambiarlo a mi manera, siempre me decía él así: ¿para qué vas a la iglesia? Así me decía en mis primeros años. ¿Para qué vas a la iglesia? Si cuando vienes de la iglesia, en vez de traerlo de la iglesia, lo vuelvo a la iglesia, llegas a gritar. Doy por testimonio mi vida. Yo llegaba a la casa y encontraba el mesón sucio con platos y no me tocaba a mí. Y yo llegaba ahí y empezaba. Y esos platos que no lo han recogido. ¿Quién es que vive aquí? Y empezaba y gritaba. Cuando dice que la gritería es una maledicencia, póngale atención. Le grita en la casa, usted todavía no está convertido. ¿Aló? Amén. Si usted grita en su casa, sus vecinos lo escuchan. Su manera de gritarle a sus hijos, usted todavía no está convertido. Dice el Señor: si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Amén. Si fueron los amén. Amén. ¿Por qué lo digo? Porque yo lo viví. Porque yo lo viví en los primeros años. Yo quería que mi esposo cambiara. Yo quería que él cambiara a mi manera, como que si yo lo podía cambiar. A mí la palabra me dice que el que convence de pecado, de juicio y de justicia es el Espíritu Santo. No el hombre, no la mujer. Pero la mujer tiene que doblegar su corazón a Dios para que Dios se lo cambie. Amén. Y así pasó mucho tiempo en que yo venía a la iglesia y cuando llegaba a mi casa, el problema no es plata. No sé, mijito, qué iban a hacer, pero tú sales a conseguir el dinero. Tú sales, anda, ve, no sé, si no tomas prestado, no sé. Eso es cierto. Yo digo, yo tengo que testificar cómo fue mi vida. ¿Y cuándo iba a llegar mi esposa si yo era la piedra de tropiezo? Mi esposa. Por años. Por años. Cuando un siervo del Señor me dijo: ¿tú quieres que tu marido cambie? Años meditando, años orando, años ayunando por él. Cambia tú primero. Cambia tú primero. Tú quieres que tu esposo cambie tú primero. Porque tú ya no eres cualquier cosa. Tú eres una hija de Dios que tú tienes que reflejar la imagen de la cual tú fuiste creada por el Dios de los cielos. Amén. Ese es el reflejo que quieres en tu vida. Si yo les cuento que yo tuve un esposo tan celoso, pero tan celoso, que estaba aquí no se quedaba atrás. Demonios tenía. Si saben que los celos es un demonio. ¿Cuántos tienen celos? Los celos es un demonio. Se los voy a decir por qué. Es un espíritu, es un demonio. Porque los celos le hacen ver al hombre y a la mujer más allá de lo que no existe. Todo se proyecta aquí en la imaginación. Entonces, ¿por qué el hombre de celo viene y existe el femicidio, la mata, la descuartiza o te ve? Porque no hay confianza en el hogar. No está Dios en medio de los dos. Amén. Amén. Yo cuando salía con mi esposo, y le estoy contando esto cuando yo no estaba en el Señor, en el camino del Señor. Yo cuando salía con mi esposo, yo tenía que salir así y mirar así solo de frente. Porque donde que yo llegara a mirar para un costado, es que yo ya me estaba haciendo señas con alguien. Amén. Porque el diablo le pone eso en la mente del ser humano. Y sucesivamente, así existe en la mujer.
Entonces el Señor dice que tu identidad en Cristo significa que tú no tienes que ser una mujer celosa, sino que tu confianza tiene que estar en el Dios de los cielos y decirle, Señor, mi marido de pronto tiene muchas imperfecciones, pero tú lo vas a perfeccionar. Gloria a Dios. Romanos 5:8, Brian. ¿Cómo el Señor nos quiere amar? Pero primero nos quiere Él esculpir. Él es el mejor escultor. Él es el mejor alfarero. Esta vasija muchas veces tiene que ser quebrada. El Señor no la quiere restaurar a la vasija. Él quiere romperla para hacer una nueva. Amén. Dice la bendita palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Fue Cristo el que murió por nosotros. Ayer el Señor me dio una palabra. Se supone que iba a predicar en un lugar, pero a última hora no se dio. Yo dije, Señor, bueno, no la guardé, la puse en práctica ahora en la oración de la madrugada. Y el Señor decía en Lucas 10:20, decía, ayúdame Brian, Lucas 10:20, si es que no me equivoco. Y Él me decía, pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. No entendía. Al principio no entendía. Me tengo que regocijar porque voy por los enfermos y el Señor los sana. La gloria sea para Él. Voy a orar por un endemoniado, el Señor lo libera. La gloria sea de Él. Y siento gozo. Pero dice el Señor en su palabra que yo tengo que sentir gozo, regocijo, pero si es que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Porque si yo me voy a Éxodo 20:20, me dice la palabra de Dios que Él borra el nombre. Y digo, Señor, yo pensaba que nunca lo borras. O sea, me acepté, el Salvador y todo. Ayúdame, Brian, Éxodo 20:20. ¿Por qué es necesario esto? Porque tenemos que estar bien con Dios. Amén. Y Moisés respondió al pueblo, no temas, porque para probar vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Creo que me equivoqué de eso. Pero en el libro donde yo estaba leyendo, en el libro de Éxodo, decía, yo raeré el nombre del hijo. Ayúdame, Brian, está en Éxodo. Significa yo lo borro. A veces estamos tan confiados de que nuestro nombre está en el libro de la vida, pero tenemos celos, pero gritamos en casa. Amén. Aún vivimos en maledicencia, insultos, malos pensamientos. Amén. Tengo malos pensamientos. ¿Usted cree que yo no tengo malos pensamientos? Pregúntenme. Yo tengo a veces malos pensamientos. Pero cuando el mal pensamiento se me pasa, yo le digo, Señor, lleva cautivo todo mal pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Sujétalo, Señor, ese pensamiento que no es mío. Amén. Pero si yo en casa yo hago un insulto a los muchachos, les digo a los muchachos, ven. No sé cuántas todavía práctica. En un tiempo lo practiqué. Amén. Y el Señor dice que nosotros tendremos pruebas, tendremos dificultades. Porque el que se mete con Dios le viene más cosas. El que no, mi hermana, yo no sé qué es eso del demonio. Hay una que se me presenta el diablo, yo no sé esa cosa. Y usted no se mete con Dios. Usted lleva una vida pasiva, usted no ve nada, ni lo verá. Usted no se sumerge, usted no busca de Dios como debiera. Duerme con tal facilidad
como que le pagan para dormir, una vez me dijeron a mí. A mí sí me ha dicho esa palabra, a veces, oiga, usted le paga para dormir. Y yo digo, tú no sabes mi horario de estar despierto, así que mejor calladito te veo mejor. ¿Sí entiendes? Cómo es necesario que nosotros seamos hallados irreprensibles ante la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están preparados si Cristo viene hoy? Tenemos que estar listos y preparados para su venida. Tenemos que decir, he aquí, Señor, aquí estoy. Amén. Porque en el tema que me dieron, no importa la palabra el tema dice, sin importar las críticas. Nosotros podemos ser criticados de buena manera o de mala manera. Yo gritaba en mi casa. Y el último hijo mío, el que más me hacía gritar. Y yo le gritaba, ¡ay! Hasta que un día dice la hermana. Y cuando dice el Señor que nosotros tenemos que sacar, despojar de nosotros, en este templo donde habita el Espíritu Santo, despojar toda gritería, toda maledicencia, tenemos que sacarla, despojar. Entonces el Señor un día, a la luz de la palabra, me exhortó, el Espíritu Santo me confrontó. Entonces, ¿saben cómo aprendí a gritar? Aprendí a gritar de manera interna. ¿Sí entienden? ¿Cuántos dan testimonio en su casa de que no tienen una doble vida? Una en la iglesia y una en la casa. Tenemos que ser ejemplo, tanto dentro como fuera. Y en el Señor estamos dentro de la congregación, nos lleva al cielo. Pero esa misma actitud tiene que haber de dentro de casa. Que si estamos en la casa, y si viene el Señor de la casa, nos va a llevar. Amén. No somos hermanitos solo dentro de la congregación. Alumbramos donde quiera que vamos. Amén. Alumbramos porque somos hijos de Dios. Amén. Porque muchas veces el enemigo se quiere levantar. ¿Ya? Y yo lo digo porque muchas veces en mi casa, a veces existen ciertas criaturitas que se meten en mi casa y tengo que andar averiguando a mis hijos que están viendo, me han dejado una nendija por ahí, por aquí no sé qué pasó. Entonces me pongo, le digo, bueno chicos, ¿qué están viendo? ¿Qué hay en sus celulares? ¿Qué están practicando? Cuéntenme, lo siento. Hace unas semanas atrás, casi se muere mi último hijo. Casi se muere. Ese hijo mío es tremendo. El último es tremendo. Ese hijo mío, cuando se porta mal con esta, aquí, yo no lo castigo. Él me dice, ya tengo 18. No lo castigo. 1000 veces fuera que yo lo castigo. 1000 veces fuera y esta lo castigo. Porque él recibe la mano de Dios. Y eso me cuesta lágrimas. Cuando él está en la desobediencia, que yo le amo, no me hace caso. Mis escalones son de madera, solo le voy a ir. Se rompe uno. Mi hijo no es Paquito, el último, el arquitecto de arriba. ¿Cuántos saben que los hijos duelen? Amén. Y yo le digo a mi hijo, camine por lo que piensas. Yo no prefiero ir ponerte la mano. ¿A qué te la ponga Dios? Pasó. Él no puede contestar de manera de que poder contestar. Pero a veces se pasa. Yo solo, toda la vida, mis 4 hijos, Dios les ha puesto la mano. Ellos conocen a Dios. 4 hijos. Y contraté a un señor que me unas paredes, porque cuando ya viene el invierno nos vamos abajo que quedan en el parque.
días anteriores le estaba hablando por algo y le digo, hijo, por amor de Dios, le hablo así, por amor de Dios. Y pasó y me dijo así. ¿Cómo parece que yo? Ay, papá, solo te pido misericordia. Días van, días vienen. Venía a la congregación de una lucha constante en que venía, no venía porque la casa estaba muy sola. No, yo me voy a la iglesia. Me vine a la iglesia y yo llegué a la casa, todo el mundo me miraba, algo había pasado. Entonces, cuando acuerda dice, algo pasa, todo está tenso, ¿cuántos saben eso? Todo está tenso, algo pasa, nosotros las mujeres tenemos el discernimiento de espíritu, algo pasa, algo no está bien, ¿te entienden decir algo? Todos tienen espíritu mudo, nadie habla. Al otro día, estando en la mesa, yo me había encontrado con una hermana, no tan hermana, pero sí estaba para ponerse en eso. ¿Su niño está en la casa suya viviendo? Sí. La crítica, el tema dice la crítica. Sí, le digo, ¿por qué? Porque yo vi un TikTok y el foto era escasa. Y no era un TikTok de Cristo, era un TikTok mundano. Entonces, estaba comiendo, viendo orando, comiendo, yo le digo, estaba comiendo ya casi terminando de comer y yo le llamó la atención. Mira, ¿tú quieres hacer TikTok mundanos? Hazlos afuera de mi casa. Mamá, Si tú me te gusta mi está manera de vivir, tocando. ahí está la puerta. No te detengas. Pero en esta casa se respeta. Porque en esta casa, desde la madrugada, yo levanto un altar de adoración para el Señor. Y en mi casa no va a entrar el diablo a hacer lo que quiere. Se aflojaron los chicos. Empezaron a hablar. Les conté que estaba tenso. Todo tenso. Cuando me dicen, madre, su hijo casi se muere. Ay, Jehová, vive tu alma, Señor, en cuya presencia estoy. Menos mal que lo estaba viendo a mi hijo, solamente ver su hijo casi se muere. Queriendo arreglar con los cables, estaba mojado, porque estaba lavando el piso de cemento. Se queda pegado a los cables. Se queda electrocutado. Dice que gritaba horrísimo. Entonces, mi hijo, que siempre reclama cuando le cogen los materiales, que es sus herramientas, el cate, todas esas cosas, dijo, Marti, gracias a Dios que el alicate no se trenó así por todos los cables. Y empezaba a revisarlo. Porque dice que la electricidad, cuando hay una descarga, sale por un lugar no tenía nada. Y había llorado tanto. Y eso le salió lágrimas. Y le dije, ¿te recuerdas cuando te hablé? Y entre dientes me dije, ¿te acuerdas? Y ahí fui conmigo y le dije a mi hija, en mi casa nunca más me haces contar. En mi casa nunca más me haces. Porque por tu culpa hubo una hija donde entró el espíritu de la muerte, que ya la habíamos reprendido con hermanas. Para eso el Señor nos ha dado discernimiento de espíritu. Ya la muerte estaba atada, pero yo no sabía que la muerte casi se llevaba. Amén. La atamos con el tiempo. Pero hay cosas que nosotros, como padres, le permitimos a nuestros hijos. Yo veo artistas en TikTok. Miren, ¿qué pasa? Mami, quiero tocar. En mi barca.
Y veo bastante TikTok de los hijos de los esposos. ¿Qué les quiero decir con esto? Ojo. Ojo. Si no es de Dios, es que no hay una prédica, una alabanza, no es de Dios. Así es el TikTok ese. ¿Sí entienden? Y recibiremos críticas. ¿Por qué recibiremos críticas? Porque para el mundo nosotros somos los que estamos mal. Amén. Y no saben que es viceversa, que es lo contrario, que los que están mal son los que no tienen a Cristo. Amén. Pero el Señor no nos ha llamado a nosotros a criticar, sino más bien a orar los unos por los otros. Ahí viene reflejado el amor de Dios en nosotros. Amén. Vamos a leer un poquito del tema que le dieron, que está en el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 14. Dice en el 12, no, en el 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, el que nos ha dado de su Espíritu. ¿De quién nos ha dado? De su Espíritu. ¿Y cuál es el Espíritu? El Espíritu Santo. Donde esta mujer o este varón tiene que reflejar los frutos del Espíritu Santo. Ya no la gritería, ya no la maledicencia, ya no el insulto, hermano. El insulto. ¿Ustedes creen que la mucha ira y el enojo no le sacan una mala palabra a la mamá? Se la sacan. No todos. No todos. Pero si se les sale la genética esa, adámica, pecaminosa. Y si se les sale, en este día viene Cristo. ¿Me quedo? Si saben que en la semana pasada casi me muero, ¿no? Sí les conté a mi hermana de intercesión. Me quedé atravesada una espina de piedra. Vomitaba, me dio taquicardia, me dio una chola, que me lleva por mi causa. Y aquí soy, comedora de pescado. Casi me muero. Ya no la contaba. Tuve que hacerme yo una autocirugía humana para jalarme. No sé hasta dónde me mandaba querer de la sacar. La úlcera de secas, el vómito ahí. A mí siempre, el día que yo me muero no se sorprende que me voy a morir por eso. No se sorprende a nadie, porque yo digo al Señor, el día que tú me lleves al proceso, a un profundo sueño, cuando yo me levante de tu alma. Así le pido eso. Entonces siempre este corazón, si no se aprieta, si no se acelera, un montón de cosas que no se me corazón. Por eso yo vivo cada día con el temor de Dios. Amén. Y es así como tiene que vivir el Hijo de Dios, en integridad y con el temor de Dios. Amén. No miren a otra que no sea su esposa, son solamente una escoba como vestido. No vean una filistea y circuncisa. No miren a un hombre. Le voy a contar a Margarita Cheche cuando ella estaba aquí. Dice que el diablo se acostó en medio del hermano Fleming. Se acostó en medio. Y dice que ella abrió los ojos y dice que su mente era tenebrosa. Y el esposo estaba en medio. ¡Qué hombre para hermoso! Yo que soy del campo. Yo digo que soy del campo porque mis padres son del campo y todas las vacaciones pasadas yo tantos años en el campo. Y yo sé que cuando la culebra tiene medio, te emboba. Yo sé que cuando escucha la voz del Espíritu Santo que dice, reprende lo que es el diablo. Empezó, ¡fuera, no hombre! ¡Diablos! Y los gritos, y saca los diablos de su cama ahora para ver qué cosita. Yo me reía, cuando ya me contó. Lo traje por primera vez, lo traje para que el hermano Fren solamente
Marcos como bolicheros. Yo me he quedado sin una pierna. A los gritos de reprender al diablo, dice la Margarita que el hermano de frente no sabe ni cómo salir corriendo. Yo le decía al hermano de Margarita, Margarita, ¿qué te pasa? Él salió corriendo de miedoso, que darle reprender al diablo. Por eso yo le digo, muy bien, un hombre hermoso, como azul, un cuerpo con los cuadritos, es el diablo. Ese es el diablo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que era un hermoso, con piedras hermosas. Dice que él quería ser como Dios, porque él se consideraba hermoso. Amén. Y entonces, y las mujeres, un hermoso que se le presenta, el diablo, que es con su esposo, los años de su juventud se van a regalar. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Vamos a orar. Me quedó mucho, bastante, me faltó una media hora. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre amado, Señor, yo te pedí en esta noche que seas tú, Señor. Rey soberano,